Ahí estamos. Perfecto. Pues buenas noches, bienvenidos. Me presento, yo soy la doctora Arlette Aquino Arreortúa, soy la directora de CUT Querétaro y pues nos complace darle la bienvenida a Mariela Cuda. Te agradecemos mucho que hayas tomado esta invitación que te hacemos para participar con nosotros en este webinar y que nos enseñes, que nos compartas tus conocimientos, que también todos nuestros alumnos e invitados también puedan expresar todo lo que han vivido, ¿no? Yo creo que siempre el estigma de si me equivoco estoy mal, eso no lo tenemos que quitar totalmente de la cabeza, ¿no? Siempre el equivocarnos es una gran oportunidad, pero tenemos que verlo así, como la oportunidad que es. Pues muchas gracias, Mariela, pues te doy ahí campo abierto ahora sí para que trabajes y puedan platicar y puedan todos hacer construir conocimiento. Muchísimas gracias a ti, Arlet. Es un placer nuevamente estar acá compartiendo con la familia del CUT, en este caso CUT Querétaro. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros queridos colegas docentes de Latinoamérica. Arrancamos entonces con este encuentro de hoy, en el que, como bien decíamos, vamos a estar hablando de el error en el aprendizaje. Como saben, este va a ser el primero de una dupla de webinars que vamos a estar continuando hacia fin de semana. Vamos a estar compartiendo otro webinar el día viernes que tiene puntos de enlace significativos con esto que vamos a estar pensando hoy. Vamos a pensar al error como una herramienta, como un recurso significativo a la hora de aprender y por lo tanto ¿cómo podemos hacer los docentes para capitalizar los errores y las equivocaciones de nuestros estudiantes y poder enseñarles a partir de acá? Poder tomar como estrategia didáctica la posibilidad de equivocarse en el recorrido y en el proceso de aprendizaje. Dicho todo esto, entonces, arrancamos y para esto les voy a pedir que busquen, por favor, a todos los que están por ahí, una hoja borrador de cualquier estilo, no importa si está escrita, así que cualquier hojita que encuentren por ahí. En esta primera instancia va a ser ideal quienes se animen a prender las cámaras, vamos a hacer un pequeño ejercicio, así que a todos y todas las que se animen a prender las cámaras nos hacen un favor, porque nos va a ayudar a pensar. Luego vamos a tener la oportunidad de apagarlas quienes les resulte más cómodo o tengan mayor conectividad con la cámara apagada. Tenemos una hoja cualquiera, y les voy a pedir, una vez que están preparados, recuerden silenciar momentáneamente los micrófonos, después vamos a tener la oportunidad de participar y todos los que quieran hacer preguntas, no va a haber inconveniente. Les voy a pedir que, muy atentos a mis instrucciones, vayan haciendo lo que les pido sin mostrar la hoja, es decir, no hace falta que la hoja aparezca en imagen, estando muy atentos a las instrucciones que les digo. Van a doblar y sin repreguntar. Van a doblar esa hoja por la mitad exacta. Les voy a pedir que doblen esa hoja por la mitad exacta, sin mostrar lo que están haciendo. Van a doblar la hoja por la mitad exacta. Y van a volver a doblar esa hoja nuevamente por la mitad exacta. Una vez que lo hicieron, van a tomar el extremo superior derecho y van a hacer un rulito. Y van a tomar el extremo superior izquierdo y van a hacer una oreja en forma de triángulo. A eso nuevamente lo van a doblar por la mitad exacta. Los veo a todos muy compenetrados con lo que están haciendo. Me gusta que lo estén intentando. Y a quienes tuvieron la amabilidad de prender las cámaras, les voy a pedir que lo muestren. Y eso les tuvo que haber quedado exactamente así. A ver cómo quedó. Eso les tuvo que haber quedado exactamente así. Bueno, ahí veo cosas muy diferentes a esto.
muy diferentes a esto. Así que les pido ahora que me cuenten, levanten la mano, ¿quién cree que se equivocó? Y ahora, levante la mano, ¿quién cree que la que me equivoqué fui yo? Bien. Si ustedes pudieron mirar estas caras, muchas gracias a todos los que hicieron esto, lo dejamos un poquitito a un costado. Si ustedes tuvieron la posibilidad de mirar las caras y de analizar un poquito lo que pasó recién, van a poder corroborar, de hecho si lo ven en la grabación lo van a ver mejor, porque seguramente ustedes estaban muy atentos a lo que hacían, van a poder corroborar lo siguiente. Cuando yo les pregunto quién cree que se equivocó, el que levanta la mano hace esto. Y el que cree que la que me equivoqué fui yo, lo hace con otro gesto. Esto es porque culturalmente, en nuestra sociedad, aunque nos pese, el error está mal visto. El error es culturalmente un problema. Y eso es lo que vamos a empezar a analizar desde el ámbito educativo. ¿Es el error un problema? ¿Es realmente algo que debemos resolver porque está mal o es algo que debemos superar? ¿Cuál es la carga emocional que tiene en nuestra cultura la idea de equivocarnos y de qué manera esa carga emocional impacta en nuestros estudiantes y en nuestras clases? Es lo que invito a recorrer en el encuentro de hoy. Pero para eso, la primera invitación tiene que ver con pensar qué es neurocognitivamente un error. Es decir, lo primero que vamos a pensar es qué pasa en el cerebro de nuestros estudiantes cada vez que se equivocan. ¿Por qué? Porque desde ahí vamos a ir deduciendo qué podemos hacer a partir de eso neurocognitivamente y por sobre todas las cosas, qué podemos hacer en nuestras aulas, qué estrategias didácticas podemos llevar adelante para capitalizar las fortalezas del error. Para poder pensar qué es lo que ocurre en nuestro cerebro y en nuestras mentes cada vez que nos equivocamos, invito a mirar un poquitito esta imagen y hacer un recorrido muy sencillo. Cada vez que nosotros aprendemos algo, es decir, si pudiéramos espiar desde adentro qué le ocurre a nuestro cerebro cada vez que aprendemos, lo que vamos a ver es que esas células que componen el sistema nervioso, las neuronas, se entrelazan entre sí generando uniones sinápticas. Una unión sináptica es un encuentro de neuronas que compone el sustrato fisiológico del aprendizaje. Es decir, si hay un aprendizaje es porque se generó algo así como una matriz neuronal. No obstante, cada vez que aprendemos se genera una red sináptica y cada vez que aprendemos algo nuevo, cambiante, esa red sináptica se regenera y se transforma. Es por eso que podemos decir que la neuroplasticidad, esta capacidad de reordenarse que tienen las neuronas, es la base de todo aprendizaje, desde dos lugares. Desde lo que, les prometo que son las únicas palabras técnicas que vamos a estar viendo hoy, desde lo que se llama sinaptogénesis, es decir, la generación de nuevas uniones neuronales, y de la neurogénesis en menor esfuerzo, que es la creación de nuevas neuronas. Lo cierto es que esta sinaptogénesis, estas uniones neuronales que se generan cada vez que aprendemos, son continuas y necesarias. Cada vez que nos equivocamos, se reconstruye una red sináptica, porque si nuestro cerebro cree que no hay nada para aprender, no transforma esas redes sinápticas dando la generación de una nueva estructura. Esto es, cada vez que percibimos en nuestro entorno que hemos cometido un error, lo que estamos haciendo es
generando la posibilidad de reconstruir una red de neuronas. Con lo cual, cada error es neurocognitivamente la apertura a un nuevo aprendizaje. Porque si nuestro cerebro interpreta que todo está estable y correcto, no reestructura estas redes. En cambio, cuando percibimos que algo es diferente a lo que suponíamos que debía ser, es decir, cuando nos equivocamos, es ahí cuando se abre la posibilidad de reestructurar una nueva red. ¿Vamos bien? Voy a pasar por el chat antes de seguir porque veo muchos escritos. Hola a todos, buenas noches. No hace falta por acá que den el presente. Usamos el chat también si quieren para hacer preguntas, opiniones, o pueden levantar la mano y ir haciendo consultas a medida que vamos avanzando. Tenemos entonces que el error desde la neurociencia cognitiva puede ser la puerta de entrada a cualquier aprendizaje. Las neuronas se modifican continuamente en sus uniones sinápticas y cuando reconocemos que algo no es como debería ser, es cuando se da la posibilidad de reestructurarse. No obstante, esta transformación, este cambio que se da, requiere de ciertos momentos. ¿Qué es lo primero que percibimos en nuestra emocionalidad cada vez que reconocemos que nos equivocamos? Van a pasar dos cosas, y esas dos cosas tienen nombre, que llevan su sigla en inglés. A una la vamos a llamar negatividad frente al error y a la otra positividad frente al error. ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro cada vez que percibe que algo no es como hubiera debido ser? Lo primero que percibimos es una emoción de malestar, una emoción muy ligada a la vergüenza, puede llegar a ser a la culpa, al deseo de hacerse algo así como invisible. Esa emocionalidad, que es la negatividad frente al error, se genera por la liberación de ciertos neurotransmisores. Los neurotransmisores son esas sustancias químicas que generan la unión neuronal. Lo cierto es que por eso ocurre que cuando reconocemos que nos equivocamos, podemos llegar a ponernos colorados, a poner algún tipo de cara que suponga malestar emocional. Y lo que ocurre en esta condición es que los lóbulos prefrontales, que son los encargados de pensar rápido y actuar para transformar, se limitan y se cierran, porque de alguna manera están colapsados por estas emociones negativas. No obstante, esta sensación puede durar unos segundos hasta que aparece otra reacción neurofisiológica, que es la positividad frente al error. Y tiene que ver con una liberación especial de neurotransmisores que nos aumenta la capacidad de atención y también la capacidad de memoria. Es una reacción neurofisiológica que genera energía, que da ganas de aprender y transformar. Lo cierto es que lo lógico es que primero venga esta y después esta. Pero hay en todo esto una buena noticia. La positividad frente al error se puede enseñar, se puede desarrollar, porque hay investigaciones interesantes que demuestran que hay personas más flexibles al crecimiento, a la transformación y a la apertura de aprendizaje, y son esas personas que tienen mayor positividad frente al error. En cambio, esas personas de cuya personalidad surge cierta limitación, cierto miedo, cierta mentalidad fija, tendiente a creer que los errores no pueden modificarse, son quienes tienen reacciones de negatividad frente al error mucho más amplias. Como decíamos, la diferencia entre la negatividad frente al error y la positividad frente al error va a generar un tipo de mentalidad más flexible,
o mentalidad más fija o rígida. La buena noticia es que es posible educar para la positividad frente al error. Es posible generar estrategias didácticas, estrategias vitales, consideraciones generales en la conducta cultural que permitan aumentar esta positividad. ¿Qué podemos hacer en las aulas? ¿Y qué cosas no deberíamos hacer cotidianamente para que esta positividad aumente y por lo tanto aumente esa capacidad de nuestro alumnado de ampliar su capacidad de aprender luego del error? Es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Pero primero les pido ahí a todos los que nos están saludando, que están dando el presente y que se van sumando en el encuentro de hoy, a ver quién se anima a hipotetizar. ¿Quién se anima a contar en el chat, o si quiere levantar la mano y habilitamos micrófono, qué podríamos hacer en las aulas para aumentar la positividad frente al error? Para aumentar esta reacción positiva frente a la posibilidad de equivocarnos. Buenas noches a todos. A ver, ¿quién se anima? Ver el error como una oportunidad de motivación, dice Víctor. Bien. A ver, el riesgo de enfrentar una situación en la que erremos puede de manera anticipada confrontar el autoconcepto. Sí, Enoch, vamos a estar hablando de eso hacia el final del encuentro de hoy y más en el encuentro del viernes. Sí, estamos arrancando, pero vamos a estar trabajando con esto. Por ahí Florencia Gabuti nos da una opción muy interesante, dramatizar el equivocarse. ¿Sí? Vamos a estar viendo algo de eso, puede ser una posibilidad. La motivación, muy bien. A ver, si alguien más tiene una idea, ¿qué podríamos hacer en las aulas para aumentar la positividad frente al error? A ver, Jorge, te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Saludos desde Buenas Querétaro. tardes. Un gusto. Pues yo normalmente lo que hago es hacer hipótesis. ¿Qué pasaría si? Bien. Interesante. Las hipótesis contrafácticas, ¿qué hubiera pasado si? Es una alternativa interesante. Ver, gracias. Por ahí el error como crecimiento. El tema es qué podemos hacer en la cultura escolar para que esto ocurra. A ver, Francisco. Doctora, para mí en lo personal, en lo particular es eh, generar o crear ambientes en los que los alumnos se enfrenten a los errores a partir de sus decisiones, de tomar decisiones y que en algún momento posteriormente a esas decisiones se pueda hacer un análisis de los efectos de esas decisiones que se hubieran tomado. Las posibles aristas o soluciones o sucesos que pudieron haber ocurrido si se toma una u otra decisión, de tal manera que entendamos que nosotros somos seres humanos, que yo siempre lo he pensado, la situación propia que nos ha tocado vivir y que bueno, ahora nos da lo que somos expresamente por las decisiones que tomamos. Y entonces Bien. de estas decisiones estamos hablando que pudimos haber tomado decisiones negativas o bien positivas, pero en su momento tenemos que encontrar un balance. Muy bien, muchas gracias. Ligar la idea de responsabilidad al error. A veces es muy interesante en alumnos más grandes, podemos tener, hay que tener cuidado con este tipo de cosas cuando los niños son muy pequeños, ver cómo manejamos esto de la responsabilidad frente a los caminos. Voy a volver a esto, pero muy interesante, gracias Francisco. Fernando, a ver, Fernando Acosta. Sí, buenas tardes a todos. Nosotros, bueno, trabajo en el aula con chicos del área de programación, donde el error es más importante que la línea correcta. Entonces, pensamos más y trabajamos más cuando vemos que los errores nos ayudan a incrementar y a enfocar las situaciones y problemas encausados para que nos den un resultado mucho mejor. Y le damos más auge a pensar en qué puede pasar, qué errores se pueden generar y con esto poderle dar una solución, una salida a un problema de forma más eficiente que tratar de pensar siempre en la forma correcta para darle una solución simple.
Entonces es una estrategia que nos ha funcionado bastante, donde los chicos ven que si se equivocan no es malo ni es una forma negativa, sino que al contrario, estamos reforzando el conocimiento y estamos encontrando soluciones más compactas, más precisas para solucionar situaciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los que participaron, gracias a los que están pensando con nosotros. Y entonces vamos a estar hablando, en todos estos casos a los que vamos a volver, cómo generar una cultura del error en las aulas. Estamos hablando de cómo hacer para transformar ese ideario colectivo que hay en la mayoría de nuestras instituciones educativas, en las que nos cuesta mirar el aprendizaje como un proceso en el que necesariamente va a haber dificultades y va a haber errores. Vamos a estar pensando qué cosas podemos hacer, pero también vamos a estar pensando qué cosas deberíamos ayudar a erradicar de la cultura escolar, que sin duda se mantiene más allá de nuestras propias intenciones, en pos de una escuela tradicional que, por lo general, premió la excelencia y apuró los resultados. Esto es algo que tiene mucho que ver con la cultura escolar. Tendemos a felicitar a aquel que lo hace bien en primera instancia y también tendemos a apurar para alcanzar los objetivos. Independientemente de nuestros intentos, hay algo en la cultura escolar que está muy arraigado de esta escuela tradicional y es una invitación a pensarnos y repensarnos a partir de esta nueva mirada. Antes de seguir, quiero leer algunas cosas que aparecen en el chat. Mencionar a los alumnos que se aprenden formas diferentes de cómo no se hace. Llegaremos al final a la forma correcta. Mencionar a los alumnos que se aprenden formas diferentes de cómo no se hace. Bien, a ver, esa no la terminé de entender, Judith. Habría que contarle a los alumnos cómo no se hacen las cosas. Como docente, María Félix, como docente puedes decirle a los jóvenes que todos somos humanos y que equivocarse significa que has intentado algo, reconocer los pequeños logros y no el resultado final. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar hablando en distintas versiones de todo esto que estamos diciendo. Una de las cosas que, en base a muchas investigaciones que dieron elocuentes evidencias respecto de esto en las aulas que se indagó sobre el tema, nos dan cuenta de que muchas veces los docentes nos apuramos a dar la respuesta. Algo que podemos hacer los y las docentes en las aulas para generar una cultura de proceso es dar más tiempo para que nuestros estudiantes respondan. Tendemos a hacer preguntas en voz alta y apurarnos a dar una respuesta correcta. Es como si el tiempo fuera crucial en las aulas más allá del silencio. Es como si no toleráramos la espera para que surjan las respuestas correctas. Hay investigaciones muy interesantes que trabajan esto en distintas instituciones educativas y se ha visto el éxito de aquellos docentes que emiten una pregunta, pero no dan su respuesta de forma rápida, sino que esperan, permiten al estudiante pensar, dan tiempo a buscar distintas alternativas. Algo en lo que podemos trabajar para lograr generar esta cultura de pensamiento proclive y que permita la equivocación, tiene que ver con el pensamiento visible. Muchas veces nuestros estudiantes no se dan cuenta de cómo están pensando. Un buen recorrido para ayudarlos a ir más allá de la cultura rígida tiene que ver con invitarlos a darse cuenta qué tipo de pensamientos limitantes, pensamientos que van en contra de sus propias posibilidades de aprendizaje, pueden estar limitando el proceso. Y un buen recorrido para esto, para poder generar cultura de pensamiento más flexible, es darles algún ejercicio complejo para resolver. Un ejercicio que tenga que ver con la materia o el espacio curricular que estemos dando, y les pedimos que ejecuten, que lleven adelante esa actividad compleja. Sin embargo, la centralidad de la actividad va a estar en registrar de manera literal
¿Qué es lo que dicen mientras hacen ese ejercicio? Es un trabajo interesante para los docentes ir escribiéndonos de manera literal qué es lo que se dicen a ellos mismos cada vez que están tratando de resolver una situación problemática compleja. Algo así como, esto es imposible, no me va a salir, no puedo hacerlo, qué difícil que es esto para mí. Suele surgir mucho en materias exactas, en materias prácticas, en matemática, en física, pero también podremos dar la oportunidad en cualquier otro ejercicio o posibilidad de elaboración e ir registrando cuáles son sus discursos. ¿Por qué? Porque una vez que captamos su pensamiento y se los hacemos visible, podemos operar con ellos. Podemos mostrarles de qué manera se están hablando ellos mismos. ¿Qué tipo de mentalidad gana en nuestros estudiantes cada vez que se disponen a elaborar una actividad? ¿Aparece fuertemente esa negatividad frente al error propia de la cultura rígida? ¿O aparece más esa positividad frente al error típico de la mentalidad flexible? Podemos tomarnos una clase para registrar sus pensamientos, mostrárselos y proponerles poner en palabras esas cosas que dijeron para finalmente tratar de descubrir qué tipo de mentalidad está presente en cada uno de ellos. ¿Hay una mentalidad de crecimiento? ¿Hay una mentalidad que los lleva a pensar que pueden seguir aprendiendo? ¿O más bien se dicen a ellos mismos cosas negativas? Cuando hacemos visible el pensamiento de nuestros estudiantes, podemos ayudar a transformarlo. Y es desde acá que podemos empezar a hablar de esta circunstancia. Podemos poner en palabras todo lo que habría que empezar a cambiar. Si nosotros queremos generar en las aulas una cultura donde entendamos el aprendizaje como proceso y el error no sea necesariamente visto como un problema, es importante visibilizar esta realidad. Es por eso que escucharlos y registrar literalmente sus pensamientos puede ayudarnos y ayudarles a visibilizarlo. ¿Para qué? Para, por ejemplo, intentar cambiar el foco. ¿Cómo podríamos invitarlos mediante una actividad a cambiar el foco de eso que piensan? Podemos darles un ejercicio para realizar o llevarlos en el recorrido de un aprendizaje complejo y después invitarlos a que traten de descubrir, por ejemplo, ¿qué de ese aprendizaje les da miedo afrontar? ¿Qué es lo que creen que no pueden hacer? ¿Por qué piensan que no puede hacerlo? Y finalmente, y de manera crucial, ¿por qué, de todas formas, deben intentarlo? Este tipo de estructuras gráficas pueden ayudarnos a hacer que nuestros estudiantes hagan un recorrido de pensamiento que los vaya flexibilizando y vayan entendiendo que el miedo y la ansiedad que genera el no poder hacerlo es parte normal de ese proceso de aprendizaje. Primera estrategia entonces para transformar las culturas de pensamiento que tenemos en las aulas, visibilizar sus pensamientos, registrarlos e invitarlos a transformar. Segunda posibilidad, y por qué no, creo que era una de las estrategias que leí recién por el chat, mostrarles que los docentes también nos equivocamos. ¿Por qué no darles algún tipo de actividad que tenga que ver con actividades mal escritas, titulares mal planteados o enunciados donde haya un error y que sean ellos los que tengan que descubrir el error de forma tal que pudiéramos naturalizar esto como parte del proceso? Para seguir pensando e ir metiéndonos más y más en cuestiones didácticas, los voy a invitar a hacer lo siguiente. Un ejercicio que suelo hacer en las aulas y que puede ser disparador de reflexiones interesantes. Les voy a pedir a quienes puedan que con la mano derecha hagan un triángulo.
chasqueando los dedos. Que con la mano derecha vayan, ven, marcando un triángulo, chasqueando los dedos. Ahora, con la mano izquierda, van a chasquear los dedos, a ver si se ve, arriba, abajo, arriba, abajo. Solo una línea, de arriba, abajo. Y ahora, van a hacer las dos cosas a la vez. Con la mano derecha marco un triángulo, con la mano izquierda arriba abajo. Con la mano derecha un triángulo, con la mano izquierda arriba abajo. Seguramente, muy bien Carla ahí, Carla Aguilar la tiene re clara. Seguramente al principio no le salió, pero después de un rato sí. La clave para hacer esto, les cuento que es ejercitarlo bastante. Tiene dos claves. Uno, me encanta que lo sigan intentando, muy bien, ese es el plan y es lo que les vamos a pedir a nuestros estudiantes, pero lo que queremos que vean es, primero, la clave está en arrancar primero con una mano, se los cuento a ustedes para que les salga como docentes. Si querés arrancar con las dos manos a la vez, no te va a salir nunca. Arrancás primero con una mano y cuando una ya la tenés ejercitada, sumas la otra y ahí sale. Pero por sobre todas las cosas, lo que le vamos a mostrar a nuestros estudiantes es que en el primer intento no va a salir hasta que se va generando esa red sináptica de la que hablaba al principio. Se va a ir generando una estructura neuronal que permite hacer de manera continuada ese ejercicio simple o cualquier otro. Es la puerta de entrada para registrar algo que todos sabemos, pero que no siempre tenemos presente. Es nada sale bien la primera vez, o casi nada en la vida sale bien la primera vez. Es interesante que esto lo tengan presente nuestros estudiantes, porque muchas veces les damos la necesidad, la oportunidad de elaborar un ejercicio y están esperando que esto salga de arranque. Hablar de esto y lograr naturalizar el proceso puede ser una puerta de entrada a seguir pensándolo. Cuando hacemos una pregunta, muchas veces ocurre que nuestros estudiantes nos dan una respuesta que no necesariamente es errónea, sino que está desordenada. Es algo cotidiano en nuestras aulas escuchar respuestas que no están del todo hiladas a lo que esperamos que nos respondan, que no coinciden necesariamente con la totalidad de la idea que esperamos recibir. Esa es la mejor oportunidad para reconstruir una red sináptica. Y es ahí cuando podemos invitarlos, en vez de decirles, no está tan bien, o acá hay un error, o esa no es la respuesta, invitarlos siempre a, dilo otra vez, pero mejor. A ver si te sale con palabras más apropiadas, a ver quién ayuda a nuestro compañero a construir su idea, a ver qué le estuvo faltando a eso que acaba de responder nuestro compañero. La posibilidad de construir en equipo y verbalizar una construcción paso a paso es un camino de entrada a pensar el aprendizaje como proceso. Entonces, algunas cosas para tener en mente. Recordarles que se trata de proceso, que la primera vez no sale, que a veces es interesante volver a intentarlo, que no siempre el examen tiene que ser la nota final. Esto es crucial, porque en realidad vivimos hablando de una escuela que tiene que marcar un proceso, pero muchas veces a la hora de calificar, tomamos a los exámenes escritos o a los instrumentos de evaluación como la marca final de calificación. Parte de transformar esta mentalidad podría ser ofrecerles una segunda oportunidad en la elaboración de un examen o un ejercicio evaluativo. Me causa gracia siempre que miro esto está sacado de un cuaderno real, la respuesta de Aimé, es una invitación a pensar con nuestros estudiantes. ¿Qué pasa si les damos la oportunidad de hacer una segunda versión de su examen?
¿Qué pasa si en vez de ponerles la calificación la primera vez que nos entregan un ejercicio, les pedimos que lo mejoren, les pedimos que transformen algo y colocamos la nota en la segunda oportunidad? Este tipo de cosas, que probablemente no podamos hacer siempre, que no vamos a poder hacer en todas las evaluaciones, puede ser la puerta de entrada a entender que el aprendizaje es un proceso. ¿Cómo venimos hasta acá? Me voy un poquitito por el chat a ver si hay algo para leer. Como docente, puedes decirles a los jóvenes que todos somos humanos y que equivocarse significa que has intentado hacer algo y que lo importante es atreverse a hacer cosas. Y después hacer preguntas tales como, ¿cómo podemos actuar la siguiente vez? Muy interesante, muchas gracias María Félix. Me gustó mucho esa pregunta. ¿Cómo podemos actuar la siguiente vez? Y para abrir a esa posibilidad, hay algunas investigaciones que demostraron que cuando nuestros estudiantes conocen cómo funciona el cerebro, esta neuroplasticidad que es propia del sistema cognitivo, esta cualidad de nuestro sistema cognitivo de estar preparado para mejorar, puede ayudar a transformar mentalidades. El recorrido tiene que ver con generar mentalidades de crecimiento en oposición a mentalidades fijas. Cuando ellos logran entender que el cerebro se reestructura cada vez que aprendemos, que en este momento, en nuestras mentes, si lo estamos haciendo bien, se está regenerando nuestra estructura cognitiva y que eso requiere de algo que no estaba bien hecho, puede llegar a transformar la visualización de lo que supone un error. Muchos estudios han dado cuenta de que cuando les contamos a nuestros estudiantes cómo funciona nuestro cerebro, es la puerta de entrada para seguir aprendiendo. Existen además algunas estrategias probadas, algunos marcos teóricos didácticos que pueden ayudar en esto que intentamos, en esta mentalidad de aprendizaje. Y en este caso les muestro tres rutinas de pensamiento, tres estructuras gráficas prediseñadas, que ayudan a mirar para atrás en el aprendizaje. Cuando nuestros estudiantes se dan cuenta que su mentalidad cambió en un proceso de aprendizaje, les estamos dando herramientas para comprender que el aprendizaje es un recorrido. Algunas de estas estructuras pueden ayudar a lograrlo. Uno es esta rutina de pensamiento, antes pensaba, ahora pienso, ¿no? Es una oportunidad de ponerlo frente al espejo del aprendizaje. Lo que simplemente podemos hacer es, cuando enseñamos algún tema que puede llegar a transformar el pensamiento de nuestros estudiantes, les pedimos que lo grafiquen, que lo escriben. ¿Qué pensabas antes de la ecología y qué piensas ahora? ¿Qué pensabas antes de Marx y cuál es tu pensamiento ahora? ¿Por qué ayuda este tipo de estructuras, este tipo de gráficos? Porque ofrece la capacidad de mirar la transformación que se genera en nuestra mente y en nuestro cerebro cada vez que aprendemos. Y esto es cultura metacognitiva. Vamos a estar hablando puntualmente de esto el próximo viernes. La metacognición es la capacidad de mirar mi propio pensamiento, mi propio aprendizaje y poder transformarlo. Esta es una estructura que sirve. Esta es otra estructura que para mí es ideal, es mi estructura estrella, la suelo usar, la rutina del semáforo. En la rutina del semáforo, invitamos a nuestros estudiantes a descubrir qué lograron aprender y eso lo escriben en el espacio verde. ¿Qué cosas no aprendieron en su totalidad? ¿En qué contenidos tienen dudas? ¿En qué tienen que seguir trabajando? Y en el espacio rojo, ¿qué cosas no se llegaron a aprender? ¿Qué cosas no se entendieron? Con esto lo que logramos es naturalizar el hecho de que los aprendizajes suponen un recorrido que no es de blanco o negro, no pasamos necesariamente de saber, de no saber a saber de manera directa. Esto supone gradientes, escalas.
cuando los invitamos a transitar este semáforo, les mostramos esos gradientes. Lo lógico es que cuando atravesamos una unidad didáctica, cuando atravesamos una clase, de esa clase, algunos temas han quedado muy claros en el verde, algunos temas generaron dudas y algunos temas no se entendieron, y eso es lo normal. A ver quién se anima a contar en el chat qué le quedó de todo lo que hablamos hasta ahora en el amarillo del semáforo. A ver quién se anima a hacer metacognición de su propio proceso, que no es lineal ni directo. ¿Qué le quedó de todo lo que vimos hasta ahora en el color amarillo? A ver. Mientras me tomo un mate. Nos dice Carla, es necesario que los alumnos no tengan la confianza para que ellos puedan sentirse tranquilos que al equivocarse no recibirá por parte del docente un regaño o una burla. Interesante, es muy importante la contención emocional, porque en el grupo todos escuchan y respetan. ¿Cuántas veces uno pregunta al docente y todos contestan como si todos lo entienden menos tú? Y entonces dejas de preguntar o exponer por el miedo o la burla de los demás. Para resolver eso, suelo decir que en realidad siempre ayuda más el que tiene dudas que aquel que no los tiene, es el que abre al camino al juego. Bueno, no hay nada en el amarillo por ahora de todo lo que venimos diciendo. ¿Nadie quiere compartir algo que no le haya quedado del todo claro? Y a ver, ahí va saliendo algo. Evidenciar a alguien que se equivoca. El aprendizaje es un proceso que se enriquece más del error que del acierto. Equivocarlo y reconocerlo es el inicio del aprendizaje. Muy bien. Duda. ¿Puede lograrse consolidar algo después de dormir de manera inconsciente? A ver, esa pregunta me quedó. ¿Puede lograrse consolidar algo después de dormir de manera inconsciente? A ver, tratando de aclarar un poquitito la duda de Enoch. Es cierto, creo que entiendo hacia dónde va. Es cierto que en el momento del sueño ayudamos a consolidar las memorias de largo plazo. Es decir, para que algo que aprendimos durante el día perdure en el tiempo, más allá de unas pocas horas, dormir ayuda a que esto se genere. No obstante, como las memorias de largo plazo se consolidan durante el sueño, esto pasa de manera inconsciente. Sin embargo, no necesariamente aquello que hayamos aprendido a última instancia va a consolidarse, tal como dice acá, de manera inconsciente. Pero sí es cierto que necesitamos dormir para que estas memorias se generen. No sé si llegué a responderte exactamente. Todas las acciones que realizamos implican juego de emociones, ¿sí? Porque en realidad estas estructuras cognitivas, estas estructuras de redes sinápticas, se generan mediante neurotransmisores. Y los neurotransmisores son esas sustancias químicas que son la base de las emociones. Por eso, aprender está directamente ligado con percibir emociones. La negatividad ante el error, ¿puede estar relacionado con el sesgo de negatividad natural que tenemos las personas? Sí, gracias Florencia, porque es una gran pregunta. Exactamente, precisamente. Cuanto mayor sesgo de negatividad tenemos, mayor negatividad frente al error vamos a tener. ¿Y esto qué quiere decir? Que más van a tardar los lóbulos prefrontales en activar la atención que necesitamos para superar el error. Porque automáticamente nuestro sistema cognitivo, cuando reconoce que nos equivocamos, genera una primera emoción negativa, una emoción ligada a la vergüenza, quizás a la culpabilidad, a la incomodidad, pero luego esa emoción se tiene que ir para dar paso a la energía que supone la transformación, a esas ganas de transformar y resolver el problema que generó el error. Cuanto mayor sesgo de negatividad
tienen nuestros estudiantes, por lo tanto, más duda, más vergüenza le va a generar no aprender, menos posibilidades tiene de transformar ese error en aprendizaje, porque más tardan en liberarse esos neurotransmisores y esas condiciones cognitivas para que el aprendizaje se dé. Hacer estos recorridos es una invitación a naturalizar el proceso. ¿Por qué está probado que estas rutinas de pensamiento son enriquecedoras en ese sentido? Porque les demostramos que la transformación es lo lógico en el aprendizaje. Porque les mostramos que aquello que antes pensaban es parte de lo que hoy aprendieron. Porque les mostramos que en una clase lo normal es no haber entendido algo, tener dudas respecto de mucho y, ¿por qué no?, haber dejado algo claro. Una última que vamos a ver hoy, rutina que puede ayudar a esta idea de flexibilidad cognitiva, es la famosa rutina 3-2-1 puente. En la rutina 3-2-1 puente podemos usar este gráfico. Esto lo pueden googlear todo o me pueden buscar y pedirme las estructuras gráficas de fondo de las 3 rutinas, en PDF o en Word, y se pueden trabajar en cualquier nivel, en cualquier curso, en cualquier edad y en cualquier materia. ¿Cómo usamos esta rutina? La usamos antes de enseñar algo y después de enseñarlo. Antes de cruzar ese puente que supone el aprendizaje, les pedimos que nos cuenten 3 ideas o 3 palabras con las que vinculan el tema que vamos a enseñar. Imagínense que vamos a dar medios de transporte. ¿Con qué 3 ideas vinculás los medios de transporte? ¿Qué 2 preguntas se te ocurren al respecto? ¿Qué metáfora o con qué compararías ese concepto? Y la segunda columna, la columna de la derecha, se llena luego de haber cruzado el puente, después de haber trabajado con la docente ese proceso o ese concepto que se aprendió, y los invitamos a hacer 3 nuevas ideas. ¿Con qué 3 nuevas ideas, con qué 3 nuevas palabras vinculamos ese concepto que aprendimos? ¿Qué otras 2 nuevas preguntas se nos ocurren y con qué lo compararíamos? ¿Por qué es interesante esta rutina? Porque muestra la transformación, porque muestra cómo a partir de un proceso de aprendizaje que se da cruzando el puente, alguien puede transformar sus conocimientos. En el medio hay un proceso, la idea de aprendizaje que no pasa del blanco al negro, sino que se genera poco a poco, va muy de la mano con la naturalización del error. ¿Reconocer un error se vuelve automáticamente en aprendizaje? Interesante pregunta, Carla Isabel. No necesariamente. Al reconocimiento del error hay que agregarle la voluntad de enmendarlo o superarlo. Que alguien me diga, me equivoqué, no supone un aprendizaje. El aprendizaje va a estar en las ganas, la intencionalidad y la acción de superar ese error. Es importante trabajar esto con nuestros estudiantes. Sandra nos pregunta, al trabajar el error como aprendizaje con los adultos y la negatividad prevalece, contagiando a otros, ¿qué se sugiere? Al trabajar el error. Bien, interesante, me imagino que esto debe ser algún caso particular. Me parece que una de las cosas que podemos hacer es tomarnos como ejemplo, es mostrarnos falentes, es mostrar que como docentes podemos equivocarnos y que nos equivocamos. Y es por sobre todas las cosas importante no premiar continuamente el éxito rápido. Demostrar que el aprendizaje requiere un proceso a partir de acá, ¿no? Y ¿por qué no? Felicitar a aquel que lo volvió a intentar. Celebrar incluso a aquel que lo hizo mal. No sé si te ayudé un poquito, Sandra, sino si después tenemos un rato, tomamos la palabra y analizamos puntualmente el caso, a ver qué podríamos hacer. Algo interesante para hacer en el recorrido
es transformar las preguntas que utilizamos en las aulas. Muchas veces terminamos la clase luego de una explicación que dimos y de la que probablemente estemos muy satisfechos, y les preguntamos, ¿entendieron? ¿Se entendió? ¿Algo tiene duda? ¿Alguien tiene dudas? Ese tipo de preguntas no ayuda necesariamente a la reconsideración del aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquel que tiene dudas por lo general no lo dice, y aquel que entendió no se está ayudando para consolidar aprendizajes mediante la pregunta. Entonces siempre les pido a mis docentes, no pregunten si entendieron. Mejor pidan que pongan en palabras qué entendieron. La pregunta no es, ¿entendiste? La pregunta es, ¿qué entendiste? Sería clave. Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿qué entendieron entendieron? Y probablemente todos me digan sí. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué entendieron? Los y las obligo a poner en palabras la construcción de aprendizaje. Y así generamos consolidación. ¿Por qué? Porque no hay mejor forma de consolidar un entendimiento, alcanzar una comprensión, que obligarnos a ponerla en palabras. Este es un tip muy eficiente en las aulas. No me digas si entendiste, decime qué entendiste. Ponelo en palabras, que es más eficiente. Muy bien, ¿y para qué nos sirvió todo esto hasta acá? Hasta acá nos sirvió para ir dando algunas ideas de cómo hacer en las aulas cuando nuestros alumnos llevan adelante una actividad en la que podrían equivocarse y que equivocarse debe tratar de ser algo natural. Pero este es el primer paso de todo este proceso. ¿Por qué? Porque hay otra riqueza, otro capital que podemos poner en juego los docentes cuando nuestros estudiantes desarrollaron la actividad y llega el momento de corregir, evaluar, analizar y ver evidencias de aprendizaje en ese proceso. Porque lo cierto es, en función a algo que me preguntaban recién, que reconocer un error y naturalizarlo no es la totalidad de la transformación en el aprendizaje. Dice este gran experto, Stanislas Dehaene, un neurocognitivista francés que ha sido ministro de Educación, con grandes investigaciones en este libro hermoso que se llama Cómo aprendemos, los 4 pilares del aprendizaje, que cuando nuestros estudiantes se equivocan y es necesario la transformación de esa red sináptica, aparece el recableado. ¿Qué es el recableado? El recableado es la construcción de una nueva red sináptica. Para que haya aprendizaje, tiene que haber recableado. Y este recableado se da siempre luego de un error. Pero ¿cómo podemos hacer para que las nuevas sinapsis nerviosas, esas redes neuronales que se tienen que reconstruir, se reconstruyan positivamente? Dice Stanislas Dehaene que la clave está en la contrastación. ¿Qué quiere decir con esto? Un buen recableado se produce cuando nuestros estudiantes pueden comparar y contrastar lo que estaba bien de lo que no, lo que suponían que debían hacer de lo que verdaderamente hicieron. Y para esto, para que se genere una buena contrastación, es necesario que los docentes nos tomemos un tiempo importante para la devolución de resultados. A la hora de evaluar y buscar evidencias de aprendizaje, no va a estar alcanzando poner una nota, sino que es fundamental la retroalimentación. El proceso de feedback o de retroalimentación es clave para lograr transformar los errores en verdadero aprendizaje. ¿De qué hablamos? De esa metáfora tan usada en educación que supone el parar la pelota del proceso educativo, mirar atrás, ver qué pasó y que la retroalimentación nos permita mejorar
en lo que viene después. ¿Cómo hacemos esas retroalimentaciones? ¿Qué características tiene que tener ese feedback que va a dar el docente cuando evalúa lo que los estudiantes hicieron? ¿Cómo podemos hacer para que esos errores que como docentes notamos y captamos realmente se reconfiguren de manera positiva y se permita ese recableado que estamos buscando? Algunos tips probados por la evidencia. Cuando nos sentamos a darle un feedback a nuestros estudiantes, cuando además de corregirles un examen, nos sentamos con ellos y les contamos en qué pueden mejorar, puede llegar a ser muy positiva la técnica del sándwich. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien sabe de qué hablamos? La técnica del sándwich. Antes de seguir y contarles de qué se trata, leo el mensajito de Flor. Florencia nos dice, un ejemplo de contrastación puede ser cuando, una vez entregada la evaluación, se rehace la prueba de manera conjunta para que los estudiantes vean su respuesta con la respuesta esperada por el docente. Podría ser que la hagan de manera conjunta, es una muy buena opción. Que la hagan con sus compañeros, que sean los compañeros los que evalúen como un proceso de coevaluación, puede ser una gran opción para contrastar. Y ahora vamos a ver ese ejemplo que acabas de dar en esto. Sándwich. Nos dice Enrique, dar una retroalimentación positiva, una no positiva y otra positiva. Bien, esta es más o menos la clave. Gracias, Enrique. Cuando le tenemos que contar a nuestros estudiantes cómo fue el proceso, es mucho más eficiente para lograr esa mentalidad de crecimiento que queremos y potenciar esa capacidad de aprendizaje, decirles precisamente. Primero contarles qué vemos como positivo en lo que elaboraron. ¿Qué lograste? Veo como positivo que has podido llevar adelante un diseño creativo de este PowerPoint. Pudiste utilizar imágenes interesantes que representan los conceptos. Elemento positivo. No obstante, y acá va lo del medio, creo que es importante que tengas presente que en un PowerPoint no debería haber tantas palabras. Es importante que puedas sintetizar de mejor manera los conceptos. Finalmente, segundo elemento positivo, de ahí el sándwich, creo que con tu capacidad de elegir mejor terminología y haciendo una mejor síntesis con la bibliografía, lo vas a poder hacer. Es decir, arrancamos contando y reconociendo lo que estuvo bien, el esfuerzo, el intento, aquello que realmente se logró. Luego les decimos aquello que todavía tienen que mejorar para después cerrar con otro aliciente positivo que suponga eso que esperamos, eso en lo que confiamos que nuestro estudiante va a poder hacer. De ahí la idea de técnica del sándwich, muy interesante, dice María Dolores, es un método de negociación muy efectivo, es cierto. Yo siempre digo con esto que es un método muy útil no solo para dar retroalimentación o feedback cuando nuestros estudiantes hacen un ejercicio o una evaluación, sino para la vida misma, ¿no? Funciona cuando tenemos que dar mensajes quizás no muy agraciados. Técnica del sándwich, otra opción. Generalmente cuando corregimos, señalamos y hacemos este tipo de feedback, les contamos dónde está el error. Somos nosotros como docentes los que marcamos eso que no estuvo bien. Puede ser un gran recorrido de transformación, puede ser una idea realmente efectiva. Simplemente dar pistas. No marcarles nosotros qué es lo que hay que transformar. No ser nosotros los que les decimos, bueno, esto está mal, esto no está correcto, esto hay que rehacer, sino más bien invitarlos a que sean ellos los que descubran. ¿Cómo podemos hacer? Podemos ir convocando la atención a eso que hay que transformar. Podemos decirles cosas como, bueno, acá me parece que hay algo que te equivocaste. ¿Qué te parece que falló? Fíjate que hay un problema con los símbolos. ¿Cuál crees que es el problema? Ir dando pistas que inviten a nuestros estudiantes a ser ellos los que reconozcan lo que no estuvo del todo bien. De esa manera los convocamos en el interés,
los invitamos a formar parte activa de su proceso de aprendizaje y además le estamos dando la chance de reconocer ese error como primer paso a la reconstrucción. Otra cosa que es muy importante que hagamos los docentes es reconocer de qué tipo de error estamos hablando. Los errores que pueden llegar a cometer nuestros estudiantes cuando llevan adelante una ejercitación pueden ser de múltiples formas y no todos se abordan de la misma manera. Es muy difícil analizar en detalle la cantidad de errores que podrían ocurrir, pero básicamente puede llegar a servirnos para nosotros y para el análisis que ellos hagan, tratar de detectar cuál de estos 3 tipos de errores pueden ser. Existen errores que son más bien descuidos, algo así como el alumno despistado, ¿no? Algo así como haber copiado mal, no haber copiado una palabra y esto me genera un error. Lo primero que tenemos que descartar como docentes es, ¿se trató de un descuido? ¿De algo que simplemente se pasó? Si es este tipo de error, tenemos que trabajar en la revisión y en la atención. También puede ser que se trate no de un descuido, sino de un error de comprensión, de un error de elaboración, pero que sea más bien superficial. En este caso, simplemente ayudamos a enmendar lo que no estuvo del todo bien, partiendo, por ejemplo, de dar pistas. En cambio, puede pasar que los errores sean realmente complejos, que no se trata de un signo que no se entendió, un concepto que quedó medio flotando en el aire, sino que se trate directamente de ideas erróneas, de algo realmente muy mal comprendido. Cuando se trata de ideas erróneas, lo mejor es barajar y dar de nuevo, es volver a tratar de tramitar esa explicación y ese trabajo. Pero suele ser muy interesante analizar en términos generales de qué tipo de error nos estamos refiriendo y ayudarlos a ellos a descubrir simplemente con esta escala de 3, no más complejo. ¿Crees que en tu examen, en tu trabajo, en tu instrumento de evaluación, cometiste algunos descuidos, errores superficiales o hay ideas erróneas de fondo y hay que volver a retomarlo? Ayudar a nuestros estudiantes a descubrir en qué escala de todo esto estamos puede ser la puerta de entrada para seguir aprendiendo. Otra cosa que puede ser muy enriquecedor para los docentes a la hora de hacer retroalimentaciones es preguntarles por qué dijeron lo que dijeron. ¿Qué es lo que los hizo decir o hacer de determinada forma? Muchas veces los docentes nos cerramos a señalar eso está mal, especialmente cuando lo que nos están diciendo nos resulta realmente muy erróneo. Sin embargo, muchas veces, cuando nos detenemos a ver por qué dijeron lo que dijeron, a qué se refirieron con eso que expresaron, de dónde sacaron esa idea que eventualmente tiene un error, esto nos ayuda a descubrir el proceso de construcción que los llevó a ese recorrido. Nos ayuda a desanudar, a desenredar eso que es necesario recablear. Por eso puede ser muy efectivo. Cuando hacemos una retroalimentación, preguntarles ante un error, ¿por qué dijeron lo que dijeron? ¿Qué les hizo decir eso que dijeron? Puede ser una invitación a aprender más y mejor. Entonces, antes de seguir, recopilando para la hora del feedback, algunas ideas para tener muy presente. Primero, las devoluciones siempre en sándwich, positivo, negativo, positivo. Segundo, no marcarles nosotros directamente los errores, sino invitarlos mediante pistas a que sean ellos quienes lo descubran. Tercero, invitarlos a que descubran si se trata de pequeños descuidos, errores superficiales o grandes errores, ideas erróneas, conceptos que no se han comprendido.
invitarlos a que nos cuenten por qué dijeron lo que dijeron. ¿Cuál es la base de ese error que están teniendo? ¿Qué los hizo decir esto? De esta manera ayudamos a desanudar el proceso que los hizo quedarse en ese error. ¿Cómo se trabaja un error sobre un concepto que tenga solo una verdad absoluta? Nos pregunta Carla Isabel Pérez. Bien, interesante pregunta. Habría que preguntarse, ¿hay conceptos que tengan solo una verdad absoluta? Y por sobre todas las cosas, ¿cuál es para nosotros como educadores la finalidad de enseñar ese concepto? Dos cosas que nos tenemos que preguntar. Primero, es interesante que pensemos que cualquier ciencia que nosotros enseñamos en las aulas no son un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una capacidad más compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Enseñarles una fecha en historia o enseñarles un dato en geografía es el medio para lograr que comprendan un proceso histórico o que puedan hacer un análisis de una escala geográfica. Con lo cual, a veces, ese concepto en sí mismo no es lo central. Por otro lado, ese error que tiene una verdad absoluta se trabaja de la misma manera que aquellos que pueden tener distintas perspectivas. Lo importante es no dramatizar el error, desdramatizar la equivocación para comprender el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? No estamos diciendo que no haya que marcar el error. Tampoco estamos diciendo que haya que quedarse en ese error, sino reconocer que eso es parte del proceso. Se trate de conceptos objetivos o de conceptos con múltiples variables. Después, en todo caso, Carla, si querés, tomamos la palabra y charlamos un poquito. Me imagino que esto viene ligado a algún caso en particular. Y entonces estábamos con pedirles que le hagan que nos cuenten por qué pensaron lo que pensaron. Otra opción realmente relevante cuando estamos dando retroalimentaciones, muchas veces nuestros estudiantes no se dan cuenta qué es lo que les queremos explicar, o no llegan a captar por sí mismos los errores que les pedimos que descubran. Una gran herramienta es modelizar, mostrarles modelos similares de lo que queremos que logren. Muchas veces mostrándoles un modelo bien hecho, simplemente, o por qué no, un modelo mal hecho y señalándoles que no está correcto su realización, es que clarificamos. No siempre a la hora de evaluar los docentes modelizamos. Mostramos ejemplos. A veces usamos recorridos de retroalimentación mucho más complejos que eso, con explicaciones más largas, que podríamos simplemente simplificar mostrando un ejemplo exacto. Ahora bien, estas retroalimentaciones, todos estos procesos de devolución que hacemos, a veces son muy difíciles de llevar adelante en las aulas. Es lo que me dicen la mayoría de los docentes cuando conversamos sobre este tema, es si yo tengo que retroalimentar a 30 estudiantes los ejercicios hechos por 30 estudiantes en todas mis clases, tratando de capitalizar este recorrido, me quedo sin tiempo para otras cosas. No tengo el tiempo real para hacer retroalimentaciones efectivas a todos mis estudiantes. Entonces puede ser una gran herramienta recordar que no siempre estas retroalimentaciones tienen que venir de la mano del docente o en la totalidad de la mano del docente. Podemos llevar adelante estas estrategias que no solo suponen la heteroevaluación, donde es el docente el que evalúa, sino invitar, ¿por qué no?, a la coevaluación o a la autoevaluación, ¿no? ¿De qué estoy hablando? De darle la oportunidad a nuestros estudiantes a que se evalúen y se retroalimenten entre sí, y también a que se autoevalúen a sí mismos.
Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que esto está bien hecho? ¿Cómo podemos de alguna manera darles pistas para decir, bueno, retroaliméntense, les pido a mis estudiantes que hagan un texto argumentativo sobre la seguridad vial? ¿Cómo hacen entre ellos para evaluarse y retroalimentarse para saber si ese texto argumentativo estuvo bien hecho? Bueno, lo que podemos hacer es determinar y marcar en la pizarra ciertos criterios, ciertos principios de evaluación que tienen que estar. Clarificar los criterios de evaluación y, por qué no, hacerlo en conjunto con nuestros estudiantes puede ser un gran paso para generar coevaluación. Podemos pensar simplemente, bueno, ¿qué voy a mirar de este texto argumentativo? Tiene que tener buena separación en términos, tiene que tener introducción, nudo y desenlace, tiene que evitar superar los 15 renglones, tiene que usar correctamente los conectores. Esos criterios los escribimos en la pizarra, los dejamos en evidencia para que los estudiantes puedan verlos. Clarificar los criterios de evaluación es fundamental en la reconstrucción de aprendizajes. Y además, me da la posibilidad de que sean ellos quienes se evalúen, se coevalúen y, ¿por qué no?, se autoevalúen. Y desde ya, cuando esto es muy complejo, la inteligencia artificial hoy es capaz de pensarnos criterios de evaluación muy interesantes para la resolución de prácticamente cualquier producto educativo, ¿no? ¿Qué criterios de evaluación podríamos pensar para la elaboración de un PowerPoint o de un podcast? La inteligencia artificial puede ayudarnos a pensar criterios, podemos compartirlos con ellos, reconstruirlos y a partir de ahí que sean ellos quienes se autoevalúan y se coevalúan ofreciendo retroalimentaciones efectivas que sean el primer paso para seguir aprendiendo. Porque, como dice John Hattie, el mejor aprendizaje, los mejores logros académicos se dan en aquellas instituciones donde nuestros alumnos se vuelven cada vez más docentes de su propio aprendizaje y nuestros docentes se vuelven cada vez más alumnos de su propia enseñanza. ¿Qué está diciendo John Hattie con esto? Si queremos lograr potenciar el aprendizaje, tenemos que revisar nuestras prácticas educativas para seguir aprendiendo y darle herramientas a nuestros estudiantes para que corrijan ellos mismos sus propios procesos. Cuando ellos corrigen es porque son capaces de visualizar que el error es natural y que no hay forma de evitarlo en un proceso de aprendizaje. Listo, entonces, un panorama de ideas para tener bien presente cómo podemos naturalizar el error y trabajar a partir de acá. Abrimos el juego a preguntas, comentarios, ideas, que nos haya convocado todo esto que vimos. Nos quedan unos cuantos minutos para compartir un poquitito todo esto. A ver. Muchas gracias, Flor. Desde Córdoba. A ver si Carla tiene ganas de abrir el micrófono y contar un poco este caso de qué se trataba. ¿Qué preguntas nos surgen? ¿Ideas? ¿Dudas de casos particulares? Hola Dafne, bienvenida.
Me gustó mucho cómo nos presentó el tema, muchas gracias, muchas gracias. A ver, es una muy buena estrategia para aplicar temas más complejos. Muchas gracias desde Querétaro, gracias Antonieta. El mayor interrogante que me llevo es cómo bajarlo al aula. Si bien nos brindaste ideas, a veces la manera en que está pensado el sistema educativo hace difícil llevarlo a cabo. Bueno, Florencia, porque precisamente esa es la clave. Lo que tenemos que lograr es transformar la cultura escolar de fondo, porque la cultura escolar de fondo lo que nos está diciendo es precisamente que el error no está bien. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay un formato de calificación que pone punto final al proceso. Hay un momento donde tenemos que poner una nota, hay un momento donde tenemos que poner una calificación. Y eso de alguna manera va en contrapartida de el famoso el aprendizaje es un proceso. Entonces me parece, por eso este webinar tiene la finalidad de reflexionar simplemente, y es una invitación a lo que es el viernes que viene, que es la retroalimentación. Es qué pequeñas cosas podemos hacer en nuestra cultura de aula para transformar eso, ¿no? Por eso me parece que estos pequeños tips pueden ayudar intentándolo. El ejercicio ese que les contaba de visualizar el pensamiento de los estudiantes cuando ellos están haciendo un ejercicio es realmente muy efectivo. Ir tomando nota de qué dicen mientras tratan de hacer un ejercicio y conversarlo con ellos, mostrarles qué piensan ellos mismos de su propio aprendizaje, es la puerta de entrada para seguir pensando, ¿no? Gracias, Jaime. Mentalidad de aprendizaje. Gracias, Carla. Carla, si querés seguir indagando sobre lo que supone mentalidad de aprendizaje y mentalidad fija, les invito a conocer a Dweck, ahí se los escribo, Carol Dweck, la pueden googlear, es una psicóloga estadounidense que es la autora de estos conceptos, la creadora de estos conceptos, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, y es la que de alguna manera describe cómo es que operan esta positividad frente al error y esta negatividad frente al error, y cómo habilita uno y otro tipo de mentalidades. Interesante para seguir recorriendo esta autora. ¿Alguien más? A ver si... Francisco, te escuchamos. Doctora Mariela, mire, yo, sobre el planteamiento del webinar, lo que es el error, ¿verdad? Para mí todo lo que usted nos ha presentado desde el inicio hasta este momento donde nos está llevando a la reflexión de qué podemos hacer, representa para mí un proceso sistemático donde el docente debe ser consciente a los alumnos pues de las actividades que realizan. O sea, no, creo que damos por hecho, y allí está un error precisamente en nosotros, ¿no? Dar por hecho, cuando explicamos, pensamos que entendieron, pero a lo mejor ellos lo entendieron de otra manera, ¿sí? O bien no estaban atentos, algo pasó ahí, y entonces los resultados a veces ya ni siquiera reparamos en los resultados nosotros porque nos vamos. Y esta retroalimentación para mí es la parte en la que debemos buscar que los alumnos hagan precisamente conciencia de sus acciones, ¿no? Para identificar a lo mejor esos posibles errores, el por qué a ti te dio un resultado distinto al de otros compañeros, o por qué el proceso que tú realizaste es distinto al de otro compañero, pero ambos llegaron al mismo resultado, o por qué del grupo, cuántos sí lo lograron hacer de manera correcta, cuántos no, hablando de cualquier tipo de actividades que se realicen, no específicamente de algunas, sino de todas. Obviamente, como lo decía, esto implica pues, una serie de acciones de parte del docente que en su inicio considero nos llevarían a aparentemente a ralentizar
el trabajo, pero a la larga ayudaría mucho porque entonces los alumnos estarían en todo lo que realicen siendo conscientes de precisamente de lo que hacen. Y bueno, yo quiero así como que acentuar esta parte en el sentido de que creo que nosotros podemos hacer reflexiones personales, ¿sí? O sea, como lo dice Francisco Tanucci con Mirada de Niño, nosotros cómo, o sea, aprendimos, ¿sí? O sea, cómo aprendimos, como que esa parte, la reflexión tendríamos que nosotros pensarlo, repensarlo nosotros, o sea, que en reflexiones personales, cómo aprendimos y cómo pretendemos que aprendan los niños, o cómo están aprendiendo ellos, y a través de la identificación de los errores, o de cómo yo entendí y cómo entendieron los demás, y entonces, o sea, por ejemplo, yo he contado varias veces que en mi proceso hubo momentos en los que yo no aprendí del maestro, yo aprendí de los compañeros que tenía a un lado, y que en su momento, pues yo tuve que preguntar, o sea, yo no nada más era ver, sino preguntar, oye, ¿cómo le hago? Sí me acuerdo de un caso donde uno de ellos me dijo, no lo entiendes, ¿verdad? Le dije, no, realmente no. Mira, es así, con esa explicación fue suficiente. O sea, no era el maestro, era yo. Y cómo lo entendió el compañero que me lo hizo entender a mí, ¿sí? O bien cómo lo entendía yo que no era correcto y cómo en su momento, al preguntar, el compañero me explica. Entonces, esas partes yo creo que son los esenciales en estos procesos. Eh, no sé, hasta ahí pudiera hablar más, pero ahí me quedo, porque creo que... Me encanta, les cuento que Francisco, y uniendo también el mensaje, el último mensaje que acabo de leer de Ara, creo que era, los dos hacen referencia a algo de alguna manera que es el puntapié inicial para nuestro próximo webinar del viernes, ojalá se puedan sumar. Esto que Francisco ponía en palabras como la conciencia del propio aprendizaje. La conciencia del propio aprendizaje se llama metacognición y es clave y es una gran bandera de la educación de la última década. ¿Qué es la metacognición? Es esta capacidad de poder observar mi propio aprendizaje para poder reconstruirlo, para poder gestionarlo, para poder saber qué puedo hacer para mejorarlo. Pero esta metacognición o esta conciencia de aprendizaje, como la llamaba recién Francisco muy atinadamente, se aprende. Él recién decía, no es fácil reconocer si aprendí y cómo lo hice. Por eso es tan clave transformar esta pregunta. No preguntar, ¿entendiste?, sino preguntar, ¿qué entendiste? No es lo mismo. No alcanza, porque si yo le pregunto, ¿entendieron? El estudiante me dice sí, no. Y no hizo una revisión de su propio aprendizaje. En cambio, si yo les pregunto, ¿qué entendieron? Fíjense qué clave sería, hoy nos quedan solo 7 minutos, por eso no puedo hacerlo, pero sería muy interesante hacer la prueba. Si yo les digo a ustedes, ¿entendieron? Ustedes me van a decir sí. Pero fíjense si yo los obligara, los indujera a decir, a ver, cuéntenme qué entendieron. Ahí los invito a hacer conciencia de aprendizaje, porque nos obligamos a poner en palabras, bueno, ¿qué me quedó de esto? ¿No? ¿Qué puedo yo reproducir o reconstruir del proceso que acabo de generar? Por eso, recién Flor nos decía, es muy interesante no sé cómo llevarlo al aula. Hay pequeños tips que cuando lo revisen hoy les van a quedar. Este es un gran tip. En vez de preguntar si entendieron, preguntar qué entendieron. Y en esa construcción del estudiante, no posicionarlos en el error, porque lo primero que nos va a decir el estudiante es frases inconexas. Si yo hoy les preguntara qué entendieron, no es que me van a dar una frase súper armada, va a empezar, y aprendí que el error tiene esta cualidad, y esa frase inconexa, esas palabras sueltas que nos van a dar nuestros estudiantes, son excelentes en el proceso de aprendizaje, y ahí es cuando tenemos que celebrar
ese proceso que se está dando, y por qué no pedirle a otro estudiante, bueno, ¿de qué manera podés mejorar eso que nos dijo él? ¿Qué le podemos agregar a lo que dijo el compañero? ¿Qué podríamos transformar en esa palabra? ¿Qué le sumamos? Y por qué no construir entre todos ese recorrido de aprendizaje. Hacer estas pequeñas transformaciones en la forma en que llevamos adelante el diálogo del aula realmente puede llegar a ser una diferencia. Y vamos a estar hablando más de esto, de la conciencia de aprendizaje. No me quiero ir a ver sin antes leer, hay mucho por ahí. Giovanni López nos dice, además del formato de calificación, la idea de ser competente ha mermado esta posibilidad de permitirse como alumno equivocarse. Y no por buscarlo, sino porque las exigencias o las habilidades propias permiten llegar a ese nivel. Sí, les cuento a quienes no sean mexicanos, que la educación por competencia, bueno, también pasa en Colombia, quizás a los argentinos, a los que nos suena un poquitito menos, la educación por competencias está muy marcado en otros países de Centroamérica y de Latinoamérica, independientemente de si estoy del todo de acuerdo con este concepto, les cuento. Además, la cultura escolar entre compañeros no permite el equivocarse con seguridad y esto limita el logro de aprendizaje significativo. Sí, tomo esto. Armar un aula con cultura de aprendizaje supone naturalizar el error también para hacer aulas más seguras y más permeables a la equivocación. Por eso es tan importante no celebrar tanto el acierto, ¿no? A nosotros se nos escapan los gestos, ¿no? Se nos escapa esto del muy bien y la alegría frente al acierto absoluto. Bueno, transformar una cultura escolar también supone esto, ¿no? Quizás es interesante empezar a celebrar a ese que lo volvió a intentar, empezar a celebrar a ese que, bien que te animaste a decirlo aunque no estuvieras tan seguro. Gracias por animarte a preguntar. Gracias por decirlo aún sin tener la respuesta exacta. Celebrar este tipo de cosas. Yo muchas veces en las aulas, cuando pido una relectura, cuando les doy una pregunta y tienen que contestarla, les digo, bueno, a ver, pero conteste a alguien que no está del todo seguro. Conteste a alguien ¿quién se quiere sacar la duda de si lo hizo bien? No buscar a ese que sabemos que está bien, porque esto genera esta inseguridad entre compañeros. Ahí vamos con Flor. Habrá que trabajar en diferentes niveles desde el aula de la escuela, construyendo una conciencia de la trascendencia del error. Sí, comparto, Giovanni. Flor, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Mariela? Bueno, antes que nada, muchas gracias por el taller. Con esto que estás diciendo de no celebrar de no celebrar tanto o no festejar tanto el acierto, yo además de ser profe soy madre de dos pequeños y hay como una corriente actual que nos invita también a los padres, no solamente como docentes, sino también como padres, a repensar cómo nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, porque por ahí a veces hacemos el hincapié en el aula y si no es un trabajo conjunto, que lo trabajamos también con las familias, porque después el estudiante llega a la casa y por ahí el padre lo único que le interesa es la nota que el estudiante llega. Entonces, también es bastante interesante trabajarlo con la familia y que la familia reflexione cómo celebrar el proceso y no solamente el resultado final, con esto de elogiar o felicitar constantemente, que hace que los chicos terminen buscando ese tipo de aprobación, porque es lo que en la familia se pretende. Solamente eso quería acotar a lo que habías dicho. Muchas gracias, Flor, también muy, muy interesante esto de felicitar o celebrar el intento de nuestros hijos o de nuestros niños y no celebrar o felicitar el resultado que proviene de la nota. Muchas gracias, Flor. Carla dice por ahí, un docente tiene que fijar su trabajo en su intervención docente en el planteamiento de preguntas bien pensadas. Bien, interesante. Agregamos algo. Las preguntas bien pensadas son aquellas abiertas. ¿Cuándo una pregunta admite mayor posibilidad de reflexión y por lo tanto cultura de pensamiento? Si yo hago preguntas cuya respuesta tiene una sola forma de ser correcta, esa pregunta es cerrada, esa pregunta sesga.
En cambio, si yo priorizo en el aula esas preguntas que admiten múltiples posibilidades de respuestas correctas, estoy dando espacio a la divergencia y a la reflexión. No es lo mismo, no es lo mismo preguntar qué día y en qué fecha fue la Revolución Francesa, que preguntar qué te genera el concepto de revolución. ¿En qué pensás cuando cuando te digo Francia? ¿Crees que sos revolucionario? Fíjense que son preguntas completamente abiertas que admiten múltiples posibilidades, que invitan a reflexiones más profundas que la pregunta cerrada y que por lo tanto generan ambiente de participación, porque cualquier estudiante se va a animar a contar si se siente o no revolucionario, no sé si esa puntualmente, o en qué piensa cuando le digo Francia. Para entrar a un nuevo aprendizaje hay múltiples caminos. Preguntas abiertas dan la posibilidad de que todos participen. Interesante esto de preguntas bien pensadas. Fijar los objetivos, la observación en los procesos, ser docente que motive y acompañe, fijarse metas conociendo bien a los alumnos y sus procesos, gracias a este tipo de webinar me motiva, eso es lo que queremos, estos webinars son por sobre todo para inspirar. Gracias Sandra, gracias María Dolores. Bueno, y invitando a cerrar, ¿alguien más quiere compartir algo? ¿Preguntar? ¿Alguna reflexión? ¿O algo antes de despedirnos? Mientras tanto, les recuerdo entonces que esta fue la primera de 2 encuentros donde nos llevamos algunas ideas para reflexionar respecto de cómo opera el error en el aprendizaje, cómo transformar culturas de mentalidad abierta en detrimento de la mentalidad fija, pero que nos estamos preparando para lo que sería el moñito final, que supone la metacognición. Cómo ayudar a nuestros estudiantes a hacer conciencia de aprendizaje mediante estrategias didácticas bien precisas que les permitan mejorar su propio proceso de aprendizaje. ¿Cómo ayudo a mi estudiante a aprender? Esa sería la propuesta para el encuentro que viene. Si no hay preguntas, nos vemos entonces en el próximo recorrido con esto. ¿Bien? Bueno, muchas gracias Lulú, gracias a todos, colegas, a descansar entonces y nos vemos prontito en el cierre de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Buenas Gracias. noches, un saludo desde acá, desde Argentina. Buenas noches, hasta luego. Buenas Hasta noches. luego, gracias. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes, un placer. Gracias.